Bien, lo que habíamos mencionado el día de ayer era acerca de la necesidad de reconocer los derechos también de lo que padece alguna enfermedad, lo que están discapacitados, pero no solamente el tema de la parte laboral, la parte salarial, es lo único que también debe importarnos. El mismo compendio nos advierte y nos dice claramente que hay que también atender a la parte afectiva, porque desgraciadamente a veces solo se piensa en la parte laboral y se olvida que también el discapacitado, el enfermo, necesita también tener amor, cercanía, ternura, intimidad. Entonces, según la posibilidad claramente de su condición, pero a veces condenamos de alguna manera al discapacitado. Últimamente ya está como que cambiando un poco la situación, pero normalmente se condenaba al que, digamos, al que estaba ciego a no enamorarse nunca, o no tener nunca a alguien con quien, a quien amar, o el sordomudo. Entonces, esa circunstancia culturalmente hay que irla cambiando. Hay que aprender a valorar a la persona, ¿verdad? Y como realmente tiene que ser. Y es parte de lo que la iglesia también ha venido enseñando. Porque claramente que la parte de la atención del trabajo, la seguridad laboral, el hecho de tener un espacio adecuado, todo eso hay que también poner atención, pero también la parte de la dimensión afectiva y sexual del individuo, del hermano, porque también esa parte es importante. eh, y no discriminar, pues, en ese sentido a nadie, ¿verdad? Claramente que entendemos muy bien que el que se enamora de alguien que tiene una discapacidad tiene que tener un amor muy grande, ¿verdad? Un amor muy grande, pero se hace el llamado, ¿verdad? A que realmente si se puede, ¿verdad? Seguir ese reto, ¿verdad? Ese reto miren, la vida de pareja cuesta de cualquier manera. Incluso dos personas sanas pueden enfrentarse en el camino de su vida sana con una enfermedad terrible. Y hay que aprender a amar aún en medio de la enfermedad. O a alguno de los dos le ocurre un accidente, o a alguno de los dos le pasa algo, y toca que está cuidando a una persona en cama. Entonces, en cualquier circunstancia puede llegar a ocurrir aún cuando estamos sanos. Entonces, decir que yo no me meto con alguien, digamos, que tiene una discapacidad porque de repente no quiero enfrentarme a esa dura realidad, es estar un poco ingenuo, ¿verdad? De creer que no va a pasar. Puede llegar a pasarnos, ¿verdad? En cierta manera. Y de hecho es muy común. Yo miraba, por ejemplo, a un hermano, no recuerdo el nombre de él, pero se hizo muy viral ahí en TikTok porque eh, compartió un video llorando, ¿verdad? Dando gritos de desesperación en su automóvil, eh, porque a su esposa le diagnosticaron una especie de tumor cerebral y le tuvieron que prácticamente quitar toda la mitad de la parte del cráneo, en el lado creo que izquierdo, si no me equivoco. Y le quedó prácticamente toda la cabeza hundida, ¿verdad? Completamente hundida. Y a él le tocó que lidiar con el tema de la pandemia, el tema de la escolaridad de los hijos, toda la parte del hogar, el cuidado de ella, la visita a los médicos, toda la parte de los biles. Le tocó a él solo. Y él llegó a un punto de desesperación, pero a pesar de esa desesperación, frente a ella, frente a ella, él siempre trató de hacer lo que tenía que hacer. Es decir, con mucho amor le servía, la levantaba, la llevaba, ¿verdad? Y para arriba y para abajo con ella, ¿verdad? Gracias a Dios entiendo que ahora ella se está recuperando bastante bien, ¿verdad? Y yo creo que esa es una recompensa que realmente ha tenido este hombre al demostrar tanto amor y perseverancia a pesar de las circunstancias, que cualquiera en una circunstancia así tira la toalla y se larga, ¿verdad? Y mete, no sé, a un asilo para enfermos a la persona y se larga. Alguien cobarde. Pero no, él demostró mucho valor, se quebrantó porque tenía que quebrantarse, era necesario, ¿verdad? Llorar esa circunstancia para sanar también, ¿verdad? Y recuperar también esa fortaleza. Llorar no está mal, sufrir no está mal. Lo que está mal es acobardarnos en medio del sufrimiento y que el llanto se convierta en desesperación, y que el llanto no se convierta en un llanto que me lleve a incluso a renunciar a la persona que yo amo. Y eso es algo que hay que aprender a reconocer en la vida de pareja. Incluso cuando se llega a ser anciano, ¿verdad? Tener esa consideración. Por eso la iglesia siempre enseña que la vida matrimonial es un reto tremendo. Y eso lo aprendimos también de Pablo. Pablo también lo advierte. 1 Corintios capítulo 7 dice claramente que la vida del matrimonio eso puede llegar a ser una tribulación en la carne.
Así, tribulación en la carne le llamó Pablo al matrimonio, a un cristiano, ¿verdad? Y no digamos un matrimonio mixto, donde hay un cristiano y un no cristiano. Por lo cual, hay que leer 1 Corintios capítulo 7, ¿verdad? Para que vean cómo Pablo nos da algunos consejos en la vida matrimonial. Eh, Entender entonces ese lado afectivo de los discapacitados es importante también. A veces la gente cuando se toma el tiempo, ¿verdad? De poder convivir con ellos, aprende, ¿verdad? Aprende su circunstancia, si es un sordomudo, aprende el lenguaje de señas. eh, es tremendo cuando alguien realmente tiene esa valentía de enfrentarse a esa situación, ¿verdad? Cada día más uno logra ver que como que la cultura nos está llevando poco a poco a ser más conscientes en ello. Ojalá que eso vaya por ese camino, ¿verdad? Que así es el deseo también de parte de la iglesia. El tercer principio es el principio de los derechos humanos, ¿verdad? Ya creo que está de más enumerar los derechos humanos, ¿verdad? Aquí aparecen algunos: confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, el resto de derechos, ¿verdad? Dignidad, prosperidad, paz. Desde lo que diríamos, bueno, partiendo de la pirámide de Maslow, donde cada una de los estratos de la pirámide, ahí prácticamente están implícitos los mismos derechos: el derecho a poder cumplir y satisfacer mis necesidades biológicas, mis necesidades de seguridad, mis necesidades de participación, mis necesidades a nivel de, pues, de mi desarrollo a nivel político, social, económico, y también mi autorrealización personal. Es decir, esa parte efectiva también que es importante, aparece ahí, en esa pirámide, que prácticamente ahí está lo que serían esas necesidades básicas que para nosotros se convierten también en derechos fundamentales, ¿verdad? Que el ser humano debe permitirse tener, y la sociedad debe procurar, y el gobierno debe procurar también que se pueda dar esta libertad y oportunidad a quienes quieran satisfacer esas necesidades tan importantes para la armonía psicológica incluso del ser humano. Eh, para la Iglesia, pues el principio fundamental de los derechos humanos es la dignidad del hombre. Nos dice el compendio: la raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano. La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios, su creador. Estos derechos son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. Eh, Porque entendemos que la dignidad humana deriva de lo que llamaríamos prácticamente la ley natural. Desde el momento en que la ciencia determina el nacimiento, la fecundación del hombre, la concepción del ser humano, desde ese momento el ser humano se vuelve un sujeto de derecho. A grado que muchos países han reconocido que cuando, por ejemplo, a una mujer se le mata, se le asesina estando embarazada, es un doble asesinato, un doble homicidio, es una doble condena, ¿verdad? Por haber estado embarazada, sin importar el mes en el que estuviera. Si se sabía que estaba embarazada y también murió la criatura en el trayecto, en muchas legislaciones está condenado como doble homicidio. Eso nos dice mucho, que hay una parte en algunos países donde el derecho es bastante objetivo, ¿verdad? Porque siguiendo lo que dijo la ciencia, respetan incluso al que está por nacer. Porque desde ese momento que ya se sabe que está en concepción, que está concebido, mejor dicho, en adelante ya se debe dar el respeto a ese nuevo ser con una nueva, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Estructura de ADN, y que tendrá toda la totipotencialidad para llegar a ser un ser humano pleno. Si se le da el cuidado adecuado, la alimentación adecuada de la madre y todo lo que debe tener un ser humano normal para crecer con normalidad. Eh, y qué bonito cuando el derecho de un país reconoce esto, ¿verdad? Miren cómo Estados Unidos cayó en aquella situación del juicio de Roe versus Wade, y cómo ahora el derecho de Estados Unidos vuelve a dar un revés a esta argumentación que en aquel momento se hizo, ¿verdad? A través del juez, que prácticamente declara nula esas premisas que mostraron a través de ese juicio, y que se convirtieron en paradigma para permitir, pues, toda la legalización del aborto en los diferentes estados de Estados Unidos. Qué lamentable, qué lamentable que la ambigüedad de la ley a veces genere este tipo de circunstancias, ¿verdad? Y qué bueno que al menos hay gente todavía objetiva que puede intentar resarcir, aunque sea un poco, el daño, ¿verdad? No sabemos a qué va a llevar a Estados Unidos
ese revés. Y también hay que recordar que ese caso de Roe vs. Wade también se convirtió en el paradigma para todos los demás países, latinoamericanos sobre todo, que intentan basarse en ese juicio de Estados Unidos para fundamentar, por ejemplo, la legalización del aborto en diferentes países. Y ahora que se considera que ese juicio prácticamente no fue legítimo, porque la misma mujer que participó, ¿verdad? En este caso, declara prácticamente lo que realmente pasó, y ahora eso es una mujer provida, es evidente que la ley va a tener que cambiar en algún momento, porque si aquel juicio que incentivó al surgimiento del aborto ahora se considera prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces es evidente que aquellos derechos que se fundamentaron en ese principio tendrán que también, ¿verdad? Ir mutando, ¿verdad? Y ojalá que haya gente suficientemente valiente y objetiva como para poder sostener la objetividad del derecho como tiene que ser. Am, Sin embargo, como digo, a veces puede más el dinero que el derecho, puede más el dinero que la justicia, puede más el dinero que la ética, a veces, desgraciadamente. En este mundo lleno de corrupción, pues es lo que tenemos, es lo que hemos visto también. La verdad que el dinero a veces puede más. Y hay que decir, hay muchos magnates ligados a grandes farmacéuticas que les interesa que el aborto se convierta en un negocio redondo, porque de esos abortos consiguen las células madres para poder después experimentar, para después poder hacer sus experimentos de farmacéutica. Necesitan ese tipo de insumos. Y la manera de obtenerlos es a través de clínicas abortistas. Em, eh, Ustedes no sé si han encontrado la relación entre un hombre llamado Bill Gates, la fundación de Bill y Melinda Gates, y el tema de las inyecciones y farmacéutica, con el tema de su intención de estar soltando dinerito a la International Planet Parenthood de Estados Unidos, para financiar toda la política proabortista en toda Latinoamérica. No sé y Estados Unidos, evidentemente. No sé si les parece interesante que un hombre tan interesado en el tema clínico, por ejemplo, de las inyecciones y todo eso, también le interesa el tema abortista. Ahí es donde realmente, y no es conspiranoia, no es una cuestión de, de supuesta, de actitud conspiranoica, sino que es una realidad, porque si usted entra a la IPPF.org, va a los estados de resultados, a los informes económicos que ellos presentan, y busca cuánto dinero suelta Bill y Melinda, va a encontrar unos cuantos miles de dólares que ellos sueltan para financiar las campañas abortistas, por ejemplo, de América Latina, que es una de los tantos caballitos de Troya que tiene la IPPF para meter las clínicas abortistas en diferentes países. Eh, y la gente a veces ni despierta de eso. Ahí está declarado que él suelta dinero para eso. Y ya lo hemos visto en la pandemia, cómo ha estado de lleno metido en el tema de la experimentación con inyecciones y todo eso. Entonces, la gente cree que es pura conspiranoia. Yo soy tanto ser muy objetivo en las cosas que digo, ¿verdad? Y a las pruebas me remito, ¿verdad? Cuando quieran que les presente el informe económico que ellos mismos presentaron, donde Bill y Melinda sueltan dinero, con gusto les paso el PDF, porque ellos lo tienen ahí, en la página de ellos. O sea que no estoy hablando en el aire, sino que sé realmente que existe el informe económico de que realmente ellos financian todo este tipo de campañas, ¿verdad? Que generan este tipo de políticas, ¿verdad? Que obviamente para la iglesia atentan contra la dignidad humana. Entendamos que este principio de la dignidad humana, ¿verdad? Y de los derechos mismos tienen que tener estas dos cualidades. Deben ser universales y deben ser indivisibles. Es decir, todos están relacionados con la dignidad humana. Todos. En ese sentido son indivisibles. Y en el sentido de que son universales, bueno, la iglesia espera y esperaría con mucha esperanza realmente que realmente la sociedad misma de los diferentes países, los gobiernos mismos, después de haber firmado tantos pactos que supuestamente iban a luchar por los derechos, ahí tienen, por ejemplo, cuando en el año 2000 se firmaron los objetivos del milenio, ¿verdad? Que supuestamente se iban a cumplir en el año 2015 y no lo lograron, ¿verdad? Vuelven a firmar otra vez un nuevo pacto porque no lograron en 15 años hacerlo, pues firmaron por otros 15 años y aparecieron los objetivos del milenio 2030, porque la corrupción política, la falta de voluntad política, no puede lograr esa utopía que todos anhelamos, ¿verdad? De que haya verdadera
justicia, que no haya pobreza, que haya dignidad, que haya oportunidades laborales, que haya salud para todos, que haya verdadera protección al ambiente, todos esos principios que están fundamentados en enumerados prácticamente en esos objetivos del milenio, y otros ahí que se han metido en los objetivos 2030, que ya dejaron de ser en función de la dignidad, no que ya como que metieron un poco el tema de ideológico, porque ya hemos visto que dentro de los objetivos hay cierta intención ideológica. eh, Claramente que hay otros principios ahí que están enumerados que sí han sido la búsqueda desde siempre de la humanidad. Pero ¿por qué no lo han logrado? 15 años se pusieron en meta. O sea, para aquel momento, la reflexión intelectual de los hombres que firmaron esos objetivos del año 2000 a 2015 suponían que en 15 años iban a lograr. ¿Y por qué ahora le suman el doble? ¿El cálculo les falló? No, no fue una cuestión de cálculo, fue una cuestión de voluntad política. No hay voluntad política en los países para realmente hacer que los derechos humanos sean universales para todos. Y ese es el llamado de la iglesia constante. Tiene que haber realmente un esfuerzo de parte de los gobiernos para que realmente se pueda primero profundizar, como dice aquí, en su dimensión jurídica, con el fin de asegurar su pleno respeto, que realmente hayan verdaderos derechos humanos y que no sea simplemente una comisión que de vez en cuando sale a dar algún tipo de comunicado, o peor aún, que a veces salen incluso a defender a gente que anda haciendo cosas malas, peor todavía, ¿verdad? Como los supuestos defensores de derechos humanos que estuvieron quejándose por lo que Nayib Bukele hizo en El Salvador, con los reos. Ahí sí salen a defender. Ah, pero a las víctimas de estos sicarios no salen a defenderlos, ¿verdad? No ayudan a cerrar los casos, a encontrar los culpables. Ah, pero que vayan a arrestar a un marero o un sicario, lo manden preso a cumplir condena, ahí sí salen a la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Contradictorio totalmente, completamente contradictorio. Es que si vamos a hacer cumplir los derechos humanos debe ser para ambos, tanto para los reos como para las víctimas. Pero cuando a veces se sesga el supuesto cumplimiento de los derechos solamente para un bando que no es la víctima, eso es muy enfermizo también en una sociedad. Entonces, es claro que hay que o ser justos de manera imparcial, ¿verdad? O cambiar el tipo de comisiones, porque realmente no están funcionando como tendrían que funcionar. El cuarto principio es el principio del bien común. Este principio del bien común, la iglesia dice que, bueno, el bien común no es la suma total de los bienes, ¿no? O sea, no es que la iglesia esté proponiendo que, por ejemplo, hay un río y vamos a partir el río entre todos. Eso no es el sentido del bien común. El bien común, como la iglesia lo explica, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. ¿A qué se refiere? Bueno, a que si tenemos muchos recursos naturales, estos deben ser puestos al servicio de la humanidad, pero también administrados de manera racional, como tiene que ser. No se trata de repartir la riqueza entre todos, como muchos pretenden hacer creer que esa es la supuesta solución. Hay algunos movimientos de izquierda, por ejemplo, que intentan hacerle creer al pueblo que la manera para salir adelante es que todos tengan, que se recoja el dinero del Estado, el Estado controle todos los precios, controle toda la economía y se vuelve a repartir equitativamente para todos. Esa idea de la equidad del dinero es una utopía que está más que demostrado y con el simple sentido común se demuestra que no se logra realmente la desigualdad, no se logra la igualdad con ese tipo de dinámicas. Esto es como que yo agarrara a los 50 estudiantes de un aula, aquí son cuántos estudiantes son 28. Digamos que yo agarrara a ustedes 28 estudiantes y a todos les diera, digamos, medio millón de lempiras. ¿Ok? ¿Ustedes creen que realmente en una o dos generaciones todos se permanezcan iguales? Es decir, que ustedes y sus hijos se mantengan equitativamente o cambiaría. ¿Qué circunstancias permitirían que pueda cumplirse la igualdad y equidad económica de todos? ¿Y qué elementos afectaría esa igualdad y equidad de todos? Lo que el sentido común nos dice que hay muchos factores que podrían generar nuevamente la desigualdad, aunque haya repartido medio millón de lempiras. Porque simple y sencillamente muchos en vez de guardar el millón de lempiras en una, digamos, cuenta bancaria para ahorrar o invertirlo en un negocio, algunos lo que utilizarían el dinero es para irse de viaje, para malgastarlo,
¿verdad? Para comprarse el último teléfono, la última computadora, ¿verdad? Gastarlos en, no sé, en paquetes de diamantes de Free Fire. Entonces gastarían el billete fácilmente. Mientras otra gente aún más astuta, ¿verdad? Sería una persona emprendedora, ¿verdad? Proactiva, buscaría cómo invertir ese dinero y cómo sacarle ganancia. Entonces, esa simple circunstancia a nivel de la dinámica, de la intelectualidad, de la astucia de la gente, generaría ya de por sí esa desigualdad. O sea que esos 500.000 lempiras a algunos les va a dar fruto por 10 años quizá, o de por vida, y a otros se les habrá acabado en 2 años. Entonces volverán al mismo estado de unos ricos y otros pobres. Entonces, repartir el dinero no es la solución. La iglesia, la iglesia lo tiene muy claro y de hecho eso lo vamos a hablar más adelante cuando miremos los documentos de la iglesia. Me estoy adelantando realmente a hablar de esto porque tenemos que verlo cuando miremos la Rerum Novarum. Ahí hablaremos un poquito del tema salarial y todo esto. La iglesia, por tanto, lo único que aspira con este principio es decirle a los pueblos, sepan administrar lo que es bien común, en los recursos naturales, las aguas, el aire, ¿verdad? En los recursos mismos físicos, ¿verdad? La madera, cualquier material, los metales, todo, ¿verdad? El plástico, todo tiene que ser realmente ser utilizado con mucha racionalidad, que para eso existe la ciencia, para enseñarnos el camino coherente y correcto para utilizar y reutilizar también los recursos. Entonces, según cada época, las exigencias del bien común van a ir derivando de las condiciones sociales de cada época también. Y están estrechamente vinculados al respeto y la promoción integral de la persona y sus derechos fundamentales. O sea, según cada época hay que hacer una reevaluación de a qué nos referimos con bien común, ¿verdad? Normalmente este principio no debería de cambiar porque mantendría en el curso de los tiempos casi los mismos elementos, ¿verdad? Una oportunidad para todos, que los recursos naturales se cuiden, que haya políticas laborales justas, y todo esto beneficiaría al bien común. Eh, y por tanto creemos que esto no va a mutar tan drásticamente, pero de repente aparecen una que otra elemento en la historia, ¿verdad? Del género humano, que quizás antes no se consideraba y que también deben entrar como parte de la búsqueda de lograr esta justicia en el bien común. Pongamos un ejemplo muy claro, la telecomunicación. Hace 200 años la telecomunicación no era ningún problema, hoy en día es una necesidad funcional porque realmente alguien que no tenga telecomunicación, que no tenga acceso a telefonía, ¿verdad? O incluso a las redes sociales, pues normalmente no tendrá las mismas oportunidades que quien las tiene, que quien tiene todos esos recursos. Por lo cual se convirtió en un elemento importante para la misma economía humana. Entonces, ese elemento pasa a formar parte ya del bien común, buscar que todo el mundo tenga acceso a la tecnología. Eso es algo que ya se considera bien común. O el derecho a la telecomunicación, el derecho a tener internet, por ejemplo, ¿verdad? Que tengan buenos competidores que provean internet con precios justos y que no vengan a sangrar los bolsillos de la gente. Eso todavía no se ha logrado en este país. Todavía no lo hemos logrado, porque aquí nos venden planes de internet que sangran al pueblo. Realmente no nos están dando los precios adecuados, las velocidades adecuadas según los precios adecuados, conforme a lo que en el mercado internacional ocurre. Me comentaba un amigo que estaba en México y me dice, tenía problemas de internet yo, y entonces en aquel momento creo que tenía solo como 1 mega tenía yo. Y me pregunté, ¿cuánto pagas por 1 mega? Tanto, le digo, yo pago tanto. No, hombre, lo que vos estás pagando por 1 mega, ¿verdad? Aquí estoy pagando yo por 15 megas. Aquí me venden por el mismo precio que tú estás pagando ahí en Honduras, por 1 mega. Aquí me dan 15 megas, ¿verdad? Y no lo hacen repartido, como aquí en Honduras. Y aquí en Honduras te dicen, te damos 5 megas, te damos 15 megas, 20 megas, pero te lo reparten residencialmente como entre 8 personas. El mismo ancho de banda como para 8 personas. Entonces, eso no es lo justo, porque en el paquete dice que te van a vender 20 megas. Entonces, lo lógico es que te den 20 megas dedicados, solamente para ti. Pero no, prácticamente te dan la cuarta, quinta u octava parte de esa velocidad. Y eso es una tremenda estafa tremenda la que es en este país. Y se lavan la mano diciendo, no, es que ninguna empresa en este país te dará dedicadamente esa velocidad, porque realmente todos son cómplices de la misma situación. Esa es la particularidad. Y el gobierno que no hace nada.
porque también aquí en este país hace falta algo muy importante, que es la protección del derecho del consumidor. En otros países como México existe, donde uno puede abocarse a una oficina gubernamental del derecho del consumidor, donde yo podía poner la queja, miren que a mí me vendieron este producto y me están estafando, ¿verdad? Para que ellos investiguen a la empresa y la persigan si hay que perseguirla. Eso existe en países como Estados Unidos y México, pero en Honduras no existe esa protección tan clara, o al menos yo no conozco ninguna oficina del derecho del consumidor. No, nunca he visto aquí cerca de la localidad. Y estamos en una ciudad que consideramos metropolitana. Santa Rosa de Copán es una ciudad metropolitana. Debe tener una especie de entidad que ayude al consumidor a poner las quejas cuando le están viendo la cara. No hay nada aquí en este país, porque la justicia de este país está bastante ciega. No es ciega por imparcial, sino ciega porque no le importa hacer justicia como realmente se tenía que hacer. Como dijeron ahorita hace poco los que hablaron acerca del caso de Juan Orlando, es que nunca tuvimos suficientes pruebas para poder llevarlo a juicio. Y creen que el pueblo se traga ese cuento, ¿verdad? De que ellos no tenían pruebas. Ajá, y ese montón de gente de la TIC que se fue a meter a oficinas donde habían supuestamente detalles sobre el proceso electoral. ¿A qué se metieron ahí? Encapuchados. Yo los vi en video. Entraron a esas oficinas en Tegucigalpa, ¿verdad? A meterse a tomar papeleos, y cosas así que tenían que ver con el proceso electoral. ¿Por qué lo hicieron? ¿Verdad? Que estaban investigando, ¿verdad? No le dicen nada al pueblo. Hacen eso en este país porque la corrupción es tremenda en este país. Entonces, es una circunstancia con la cual tenemos que lidiar, ¿verdad? Y en algún momento el pueblo tendrá que despertar y darse cuenta de esta circunstancia y exigir lo que tiene que exigir. Pero por ahora, desgraciadamente, y eso es algo que vemos a través de la misma reflexión de la iglesia hondureña, la mayoría de este pueblo pues es muy sumiso y además muy ingenuo, ¿verdad? Muy también crédulo. Y esas son particularidades de un pueblo que no le hace progresar. Estar sumiso, crédulo, ingenuo, no le hace progresar, no le permite realmente salir del agujero en el cual se encuentra, ¿verdad? Porque no tiene la voluntad, ni la fuerza, ni el interés, ¿verdad? Sino que se vuelve un ser indiferente, egoísta, que ya no piensa en el bien común del pueblo, de la nación, del proyecto de patria, ya no hay ese sentimiento. El tema del sentido de patria se perdió. Se murió allá con hombres como Valle, como Morazán. Y el sentido de verdadera patria aquí lo solo lo tenemos para andar mostrando las piernas el 15 de septiembre con las palillonas. Pero no hay sentido de patria en el sentido de la ética, en el sentido de los valores que deben fundamentarse. Es bien difícil lograr el bien común de una patria cuando la patria perdió prácticamente su identidad patria, cuando perdió su identidad también cultural, su identidad moral. Cuando se pierde todo eso es bien difícil que realmente haya un verdadero desarrollo a nivel de la ética de los pueblos. Una sociedad al servicio del ser humano, una sociedad con la meta del bien común. La iglesia nos dice una sociedad que en todos sus niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano, es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. Es decir, que buscar el bien común es lograr que todo el mundo alcance sus oportunidades. Yo estaba viendo, y no sé si a usted le va a tocar, no, creo que fue a los de filosofía, esta sección. Hay un video de la filósofa Adela Cortina, española, que se llama Ética y Valor, Ética y Virtudes o Ética y Valores, creo que se llama. Si buscan en internet, en YouTube, Adela Cortina, Ética y Valores, hay una conferencia donde ella alude a esta última parte, donde dice que en cuanto a bien de todos los hombres y de todo el hombre, dice que realmente una sociedad no puede ser egoísta, no puede ser tampoco individualista. En cuanto a la búsqueda del bien supremo de la sociedad, que es que todos los hombres alcancen la felicidad, lo que hay que procurar no es la felicidad del hombre, dice ella, sino lo que hay que procurar son las oportunidades justas del hombre. La felicidad es muy relativa, la felicidad depende de cada conciencia humana. No podemos prometer como política, dice ella, en la política, no se puede prometer en la política que se va a alcanzar la felicidad de la gente. Ya me acordé, se llama, el documental no se llama Ética y Valores, se llama La democracia que nos merecemos.
algo así se llama el documental, la democracia que nos merecemos. Dice que la verdadera política tiene que procurar no la felicidad del hombre, sino las oportunidades adecuadas para que cada hombre construya su propio proyecto de vida, que sienta que no hay nada que le esté obstaculizando alcanzar lo que él cree es su felicidad. Y eso es muy interesante, porque realmente a veces creemos que el deber del político es darnos felicidad, y no. El deber del político es procurar que haya leyes justas, oportunidades laborales, que haya seguridad social, para que realmente tengamos toda la oportunidad de alcanzar eso que tanto anhelamos, que dependerá de cada individualidad, porque lo que a ti te hace feliz, a mí también no me haga feliz. Hay gente a la cual le hace muy feliz viajar. A mí no me da mucha felicidad andar viajando, más bien me da mucho tedio andar caminando por tantos lugares, a veces ciudades tan grandes, no las aguanto caminar. Entonces prefiero mejor estar aquí localmente, ¿verdad? Y lo que quiera aprender de los países me informo por medio de internet, ¿verdad? Veo el arte de cerca con imágenes de alta resolución, ¿verdad? Que algunos dicen, ah, que no es lo mismo que estar ahí en el museo. Para mí, estar en el museo es simplemente una cuestión de ego, de decir, estuve ahí. Pero el conocimiento se puede adquirir de muchas maneras, sin necesidad de andar presumiendo que estuve ahí. O sea, algunos tienen como el síndrome de Jonás. ¿En qué sentido? Recuerden que Jonás se dice que fue tragado por un gran pez, y muchas caricaturas han presentado que a Jonás escribiendo en la pared, dentro de la pared de la ballena, Jonás estuvo aquí. Entonces, el síndrome de Jonás es ese, ¿verdad? Creer que alguien va a poder leer algún día, ¿verdad? Y eso te llena de orgullo, creer que alguien va a sentir quizá alegría porque tú lograste alcanzar estar en un lugar insospechado o inimaginable. Y entonces el ego de escribir, Jonás estuvo aquí, aunque Jonás nunca lo hizo, pero el hecho de intentar creer que Jonás tuvo que haber escrito estuve aquí, es un acto egocéntrico, ¿verdad? Yo creo que más bien me parece más adecuado. Hay otros medios muy buenos para poder aprender. Hay museos virtuales donde te dan hasta la información histórica de cada cuadro. Debe de ir a estar parado ahí viendo el cuadro, y prefiero mejor informarme sobre el cuadro, cuando lo pintaron, qué quiso decir el artista con ello, ¿verdad? Todo eso y con lo que explican los expertos. Creo que es más fructuoso, menos se gasta, se aprende mucho más y es menos cansado. Entonces, esa es mi forma de ver la vida. De algunos sí les dará mucha felicidad, a mí no tanto. En eso mi esposa y yo somos muy distintos. Ella está en España, yo estoy aquí. A mí me gusta la vida de hogar, a ella le gusta estar viajando. Tenemos ¿cómo se puede decir? Particularidades muy distintas, ¿verdad? Y respeto su libertad y ella respeta también mi libertad. En algún momento llegaré yo a ir yo allá, ¿verdad? En algún momento ella vendrá acá. Normalmente estamos esperando como familia un plan de conseguir la residencia. Y después quizá, tal vez irnos para allá. Pero son planes a largo plazo. Pero mientras tanto, estamos disfrutando cada uno de nuestras particularidades, ¿verdad? Siempre en pareja, siempre planificando juntos, siempre trabajando juntos por el amor que tenemos. Entonces, hay una condición bien clara, que cada individuo tiene una perspectiva muy diferente, ¿verdad? De lo que significa ser feliz. La razón de ser de la política, según la Iglesia, la responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. La- el bien común es la razón de ser de la autoridad política. Por desgracia, los políticos han olvidado que esa es su función. En este país hemos visto que a los políticos se les trata como que fueran semidioses, quizás, no sé. Se olvida que son, últimamente ya es como que se empiezan a tomar, yo sí siento que ya estamos cambiando bastante, ¿verdad? Ya como que hemos dejado de endiosar tanto a los políticos. Siento que estamos haciéndolo un poquito más, pero anteriormente la política tradicional pues no era así, ¿verdad? Y llegaba el político, sea el alcalde, el gobernador o el diputado, y la gente se desvela en las aldeas, ¿verdad? Venga a comerse un pollito, ¿verdad? Y así, muy hospitalaria la gente, porque así la gente también de campo, muy hospitalaria. Y yo también pude ver en mi momento de pastoral, cuando iba a las aldeas y a las comunidades, que la gente era muy hospitalaria. Pero también a veces la gente, algunas de las personas, no lo hacen por hospitalidad, sino lo hacen tal vez buscando algún tipo de, no sé, de reconocimiento o privilegio.
Y eso es lo que realmente afecta a los pueblos, cuando realmente lo único que se hace es querer chinchinear al político para lograr adquirir algo de él. Les comento algo muy personal, pero para que sirva de ejemplo. Mi hermano tuvo una temporada en la cual él fue muy activista de algunos diputados en Ocotepeque. Él prestaba el carro, ponía combustible para andar para arriba y para abajo, trayendo y llevando gente. Eh, y todo porque realmente le habían prometido los diputados de Ocotepeque que le iban a dar una plaza de maestro. Dos periodos presidenciales, dos periodos, mejor dicho, electorales, estuvo así. Después de la segunda ocasión donde no le dieron nada a la primera, lo dejaron engañado, y la segunda también lo volvieron a dejar engañado, mi hermano por fin despertó. Yo constantemente se lo decía, no gastes tu dinero en esto, ¿verdad? Perdés tu tiempo, perdés tiempo de familia por andar ahí llevando a la gente para que el político se sienta bien y a saber si te irán a dar la plaza. Yo le decía, no te andes desvelando tanto por esta situación. Y por más que se lo decía, no entraba en razón. Hasta la segunda contienda electoral se dio cuenta que realmente le estaban viendo la cara. Entonces ahí despertó. Y actualmente nunca más volvió a ser activista político. Nunca más. Ahora sí trabaja para su familia honradamente, en su taller, ¿verdad? A veces con altibajos, y así está luchando. Porque hay que aprender a entender que a los políticos muchas veces no le importa el pueblo. Y es parte de lo que hay que entender en este país, que es lo que hemos visto últimamente en este país. Ojalá que el gobierno presente tenga un poquito más de consideración, aunque ahorita con esta cuestión de los huracanes se ha visto una tremenda ausencia del trabajo. Han trabajado más los alcaldes que el mismo gobierno, ¿verdad? Y eso es algo muy, eh, que llena de mucha impotencia ver tanta indiferencia ante lo que realmente está pasando. Ojalá que den una respuesta pronta de las circunstancias, reparar calles, caminos y todo, ¿verdad? Pero por ahorita está bien complicado ver una acción. Habrá que esperar. Yo siempre intento hacer mi juicio sobre los políticos por lo menos después del tercer año, ¿verdad? Para ver realmente lo que ha pasado. Si en 3 años veo que no hicieron nada, ¿verdad? Evidentemente tendré ya más libertad para poder ejercer una crítica un poco más justa, como tiene que ser. Pero bueno, entendamos que la política tradicional siempre ha sido así de engañosa. En el caso del quinto principio de la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes, es muy parecido al tema del bien común. Aunque aquí no se evoca tanto el hecho está enlazado. Como dijimos anteriormente, todos los principios de la iglesia tienen relación unos con otros. No se puede entender, como decía, la solidaridad sin caridad. No se puede entender el destino universal de los bienes sin el bien común. No se puede entender de repente los derechos humanos sin la dignidad de las personas. Entonces, todos estos principios están realmente íntimamente relacionados. Por eso decimos que son indivisibles, que están unidos en ese sentido. Este quinto principio, ¿cómo estamos de tiempo? No sé si no ha sonado la alarma. Falta todavía. Es que a veces me preocupa porque no haya quedado la alarma puesta y me pueda pasar del tiempo. No, pero sí está puesta. Veamos lo que nos dice el compendio al respecto de este principio, también fundamental. A partir de la misma palabra de Dios, cuando miremos la fundamentación bíblica, ahí hablaremos bastante del designio de Dios sobre el tema de la creación. Dios ha querido que gocemos de estos bienes naturales que están alrededor nuestro. No le ha dado a ningún hombre el derecho de decir esto es absolutamente mío, sino que ha convertido al hombre primitivo, desde el principio, en administrador de todos los bienes. Y cuando hablamos de administrar, es porque además lo va a cuidar, va a procurar realmente la protección, va a procurar la protección y que estos recursos permanezcan en el tiempo, para que sirva también a las futuras generaciones. Lo que la iglesia dice, bueno, la razón de ser de la política. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie, ni privilegiar a ninguno. Como he dicho, nadie absolutamente dueño de nada. He ahí, pues, la raíz primera del destino universal de los bienes de la tierra. Cuando hablamos de que no hay ningún dueño absoluto de la tierra o de los bienes, es porque realmente en un momento de circunstancia, de angustia, donde hay de repente un único recurso, supongamos que de repente se acabó el agua en una localidad,
y alguien ya ha comprado prácticamente toda la orilla de un gran río, ¿verdad? Desde su principio hasta casi su fin y desembocadura en el mar. Y ese es el único caudal que queda para que realmente pueda servir al pueblo. Ese terreno, aunque esté vendido por el gobierno a una persona particular, la persona particular debe entender que ese terreno le pertenece por derecho, pero en una circunstancia de gravedad, debe saber que ese derecho le pertenece a todo mundo. O sea, en el momento que sea requerido, ese terreno el gobierno puede llegar a embargarlo y decir, vamos a ponerlo al servicio de la gente, ¿verdad? Aun cuando tenga un dueño. Y si después de esa circunstancia difícil se logra por fin apaciguar la situación, ¿verdad? El derecho le retorna. Pero mientras tanto, el bien común tiene que funcionar primero. Eso es algo que hay que tener en consideración. Ahora bien, esto no le permite al Estado, lo va a decir también la Iglesia, no le permite al Estado llegar a ser a tomar de manera arbitraria cuando le dé la gana aquellos bienes privados, porque también tiene que respetar la propiedad privada. Solamente en el caso extremo de algo, como el caso de la sequía, solo en casos extremos es que el Estado puede usar su derecho soberano de redefinir, ¿verdad? Con una reforma agraria, el derecho a esa tierra. Eh, Mientras tanto, no haya una urgencia, no puede hacer un acto arbitrario de decir le voy a quitar el terreno a tal persona o a tal edificio y se lo voy a repartir acá. No puede hacer eso. Cuando mucho puede negociar con la persona, quizá la compra o venta del terreno para ocuparlo, digamos, supongamos que estamos en guerra y en una localidad el único lugar que sirve de albergue es un gran salón que alguien mandó construir para eventos, ¿verdad? Y ocuparlo como albergue, se puede considerar o alquilarlo o comprarle incluso el terreno. Pero no se le puede, ¿cómo se llama? No se le puede ni permitir que se adueñe ese gran espacio que puede servir para darle protección momentánea a algunos hermanos necesitados, se le debe hacer un llamado a la solidaridad, y seguramente la conciencia de cada individuo va a reaccionar, es decir, está bien, ocupémoslo, ¿verdad? Y el Estado tendrá que de alguna manera también pensar en una retribución por el servicio prestado. Entonces, todos esos detalles hay que considerarlos para evitar dos cosas. Uno, el individualismo extremo del mantenimiento de los recursos solo para mí. Y segundo, el autoritarismo, ¿verdad? Absolutista del Estado. Tenemos que evitar ambas cosas. Y eso es lo que la doctrina nos va a llegar a enseñar. Es el primer principio, el del destino universal de los bienes, ¿verdad? Es parte del ordenamiento ético-social. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. El principio del uso común de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social y principio peculiar de la doctrina social de la Iglesia. Principio peculiar porque realmente la Iglesia cuando habla de estos bienes entra en una explicación bastante amplia para poder evitar la tergiversación de este principio, ¿verdad? Entonces le dedica mucha explicación a este principio de la doctrina para evitar que los comúnmente piensan en un colectivismo extremo, ¿verdad? Pues de hecho es repetitivo decir colectivismo extremo porque el colectivismo es de por sí una actitud extremista. La gente que propone el colectivismo puede tomar a la iglesia como caballito de Troya para sus ideologías y la iglesia tiene que evitar también esa circunstancia, dado que entiende realmente que el colectivismo es una falacia, es decir, no podemos olvidar que también somos seres individuales, seres diversos, ¿verdad? Y por tanto no podemos homogeneizar a todos los seres humanos como si fuéramos autómatas y todos uniformados y todos vestidos con el mismo plan de vida. No, o sea, cada ser tiene una propia meta, un propósito que él mismo va a ir definiendo conforme vaya comprendiendo su propia vida. El Estado, por tanto, no puede, por una actitud colectivista, obligar al individuo a tener una sola ideología idéntica, ¿verdad? Tiene que respetar las individualidades. Entonces, eso es lo que la iglesia intenta procurar cuidar, ¿verdad? Y por eso le dedica, como digo, le pone mucho énfasis a este principio en esa explicación ética para evitar la tergiversación. Es un derecho natural. Este derecho del destino universal se trata ante todo de un derecho natural inscrito en la naturaleza del hombre. El hombre sabe que está la naturaleza a su servicio. Todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Sabemos que aquí
Todos necesitamos del agua, todos ocupamos del aire, todos ocupamos de la energía, todos ocupamos de los metales y por tanto hay que aprender a racionalizar todos esos usos, ¿verdad? En este caso lo entendemos, está ligado a nuestra misma contingencia histórica, que poco a poco fue apareciendo cada nuevo descubrimiento y se volvió una necesidad para todos. Apareció el metal del cobre, lo convirtieron en pequeñas vasijas, lo convirtieron en pequeños moldes, en zarcillos, en incluso espadas, en pequeños utensilios. Apareció el bronce, también lo volvieron a utilizar, y apareció el hierro, y también lo volvieron a utilizar los seres humanos primitivos en la época entre el paleolítico y el mesolítico, perdón, posterior a la época del paleolítico y mesolítico, que la edad de los metales, a lo cual nos referimos, que es inmediatamente después del neolítico. Y se convirtió prácticamente ese descubrimiento del manejo de esos materiales en una necesidad para todos. Porque desde el primero que fabricó el primer machetillo o la primera hoz, que se supone que esa fue la primera herramienta del agrícola, desde que se empezó a utilizar ese implemento, pues todo el mundo quería tener su propia hoz para beneficiarse igual como aquel que inventó la hoz. Entonces se convierte en una necesidad para todos, ¿verdad? Y es ahí donde realmente entendemos que la contingencia histórica de la aparición de incluso de estas nuevas cosas que van apareciendo se convierten en un derecho necesario, ¿verdad? Y ese derecho es originario, porque está ligado a la historia humana. Es inherente a la persona concreta, a toda persona, y es prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes. Entendamos que es necesario no olvidar es que es un derecho natural, no es un derecho político, el derecho de los bienes. Porque cuando se transforma en un derecho solamente político, olvidamos que a la gente que de repente no tiene protección política también tiene derecho a los bienes naturales, ¿verdad? Entonces no podemos, como digo, solo enfocarlo desde un punto de vista o solo cultural o solo político, sino también desde el punto de vista del derecho natural. Invita a cultivar una economía positiva. Claramente también la iglesia hace el llamado al tema del desarrollo, al tema del progreso. Hay que hacerlo de manera coherente, de tal manera que permita así el crecimiento económico. La iglesia no se opone al crecimiento económico, no se opone al crecimiento del progreso humano, siempre y cuando no olvide, ¿verdad? Que tenemos que mantener un mundo también justo y solidario. Porque cuando se olvidan estos dos principios, la justicia y la solidaridad, ¿verdad? La creación de la riqueza, en vez de ser algo positivo, se convierte en algo negativo. Entonces hay que cuidar realmente el recto uso de la riqueza, porque es parte del deseo también de Dios, que nos seamos buenos administradores y que disfrutemos de las cosas de este mundo como tiene que ser. Ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Habrá que esperar el aviso de parte de la universidad. ¿Cómo va a ser? Yo espero que sí tengamos el examen el día de mañana. Ojalá que nos permitan volver ya a exámenes normalmente. Por lo menos de presenciales seguimos en virtualidad todavía, ¿verdad? Pero con ustedes no sé cómo irá a estar. En todo caso, pero el examen de ustedes es el próximo martes, ¿verdad? Y está definido. No hay problema con ustedes. Bien, ahí nos quedamos, jóvenes. No olviden firmar el presente al final. Pasen un excelente día. Adiós a todos.